¿Alguna vez le prometiste a Dios que nunca más cometerías ese mismo error y poco tiempo después terminaste volviendo exactamente al mismo pecado? ¿Alguna vez sentiste como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin de arrepentimiento y caída, como si tu vida espiritual estuviera patinando en el mismo lugar? Estas preguntas pueden sonar dolorosas, pero es justamente por medio de ellas que nos damos cuenta de que esa lucha no es solo tuya, es real, es común y sobre todo, puede ser vencida. La sensación de derrota es aplastante. Muchas veces pensamos, ¿será que Dios todavía me ama, incluso después de haber fallado otra vez? O entonces, ¿será que soy realmente cristiano si sigo pecando en las mismas cosas? Esas dudas corroen el corazón y crean un peso que parece alejarnos del Señor. Pero es importante recordar, este video no es sobre condenación, no es sobre señalar fallas o aumentar la carga que ya llevas. Es sobre esperanza, sobre liberación y sobre mostrar que sí existe un camino de restauración para todo aquel que desea acercarse a Dios nuevamente. La Biblia nos dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, aunque estés pecando y luchando contra los mismos errores, la verdad es que la gracia sigue siendo más grande que tu caída, y el simple hecho de que estés aquí, buscando oír este mensaje, ya revela algo poderoso. Tu corazón aún quiere acercarse a Dios, y ese deseo es la prueba de que el Espíritu Santo todavía está trabajando dentro de ti. Y antes de continuar, quiero abrir mi corazón. Suscríbete a este canal, pero no solo como un número más, sino porque aquí encontrarás mensajes que fortalecen tu fe, ayudan a entender cómo vencer el pecado y cómo tener una relación más profunda con Dios. El contenido que compartimos es para recordarte diariamente que no estás solo en este caminar. Entonces, si deseas acercarte a Dios y alimentar tu vida cristiana, haz clic en suscribirte y camina junto con nosotros en esta jornada. Y es justamente por entender que no estamos solos que necesitamos mirar de cerca la forma en que el pecado se manifiesta en nuestras vidas. Eso nos lleva a comprender mejor el ciclo que tantos de nosotros enfrentamos y que parece, muchas veces, inquebrantable. Ese ciclo suele comenzar de forma parecida para todos. Pecamos, sentimos culpa, nos arrepentimos y hacemos una promesa sincera de que nunca más cometeremos ese error. Pasan algunos días de tranquilidad, en los que parece que estamos firmes, pero de repente surge la tentación y casi sin darnos cuenta, estamos cayendo otra vez. Es como tropezar con la misma piedra repetidas veces, sabiendo dónde está, pero incapaces de evitarla. La consecuencia de ese ciclo es el peso de la vergüenza. Nos sentimos derrotados, como si no tuviéramos ningún valor delante de Dios. Surgen los pensamientos. ¿Será que Él todavía me escucha? ¿O será que Él aún acepta mis oraciones? El miedo a orar crece, y parece que nuestra vida devocional se va volviendo cada vez más frágil. Tal vez ya hayas pasado por eso. Después de una caída quisiste buscar a Dios, pero la culpa habló más fuerte, y te alejaste. Esta es una de las trampas más comunes del enemigo, convencernos de que ya no tenemos derecho de estar delante del Señor. Pero aquí está la verdad que necesitamos recordar. El cristiano y el pecado están en constante batalla, pero sentir dolor por el pecado no es señal de condenación, es señal de vida. Está escrito en Proverbios 28:13, el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero el que las confiesa y las deja alcanzará misericordia. Es decir, si aún sientes peso cuando pecas, eso significa que Dios todavía te está llamando de vuelta hacia Él. Y tal vez te estés preguntando ahora, ¿por qué esto sigue pasándome? ¿Por qué sigo pecando en las mismas cosas, incluso después de tantos pedidos de perdón? Esta pregunta nos conduce a una reflexión importante. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad sobre lo que el pecado realmente significa y cómo actúa dentro de nosotros. Muchos creen que caer significa fracaso total, pero la Biblia nos muestra otra perspectiva. En Proverbios 24:16 está escrito, porque 7 veces caerá el justo y se levantará. Mira, el texto no afirma que el justo nunca cae, sino que siempre se levanta. Eso nos muestra que caer no nos hace indignos automáticamente, pero rendirse sí. Cuando sientes arrepentimiento, eso es prueba de que aún existe vida espiritual en ti. Muerto está aquel que peca y no siente nada, que vive lejos de Dios sin ningún dolor en el corazón. Pero si tu corazón aún llora, si todavía buscas, si aún quieres acercarte a Dios nuevamente, eso es motivo de esperanza. Ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida sientes más dificultad en permanecer firme?
Piensa bien en eso, y si lo sientes en tu corazón, compártelo en los comentarios. Ese acto puede ser el primer paso hacia la liberación, y aún puede inspirar a otras personas que enfrentan las mismas luchas. Pero para comprender de verdad cómo dejar de cometer los mismos pecados, necesitamos ver más allá del acto en sí. El pecado es más profundo que lo que vemos en la superficie, y solo entendiendo eso, lograremos lidiar con él de manera verdadera. El error más común que cometemos es creer que el pecado es solo el acto visible, pero en realidad es fruto de algo mucho más profundo. Cuando alguien miente, el problema no es solo la mentira, sino el miedo de no ser aceptado. Cuando alguien cae en pecado en el noviazgo, no es solo sobre el acto, sino sobre carencias y vacíos que no fueron entregados a Dios. La Biblia nos muestra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto significa que muchas veces ni nosotros mismos entendemos las raíces que nos llevan a pecar. Por eso es tan difícil dejar de pecar siempre en lo mismo, porque estamos intentando lidiar solo con los frutos, pero no con la raíz. Y aquí está una reflexión que quiero dejarte. ¿Ya te diste cuenta de que algunos pecados que cometemos repetidamente están ligados a heridas del pasado o a mentiras que creemos sobre nosotros mismos? Tal vez hayas creído que no eres digno de amor, y por eso buscas llenar ese vacío en lugares equivocados. Tal vez hayas creído que no eres fuerte, y por eso cedes a tentaciones que parecen más poderosas que tú. Esta es una pregunta que puede transformar tu camino. ¿Qué raíz crees que está alimentando las caídas en tu vida? Escríbelo en los comentarios, pues tu testimonio puede animar a otras personas a reflexionar sobre lo mismo. Y es justamente en este punto que necesitamos entender lo que realmente trae libertad. No es nuestra fuerza de voluntad, sino la verdad de Dios. Está escrito en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa frase de Jesús es poderosa porque nos recuerda que la verdadera libertad no nace del esfuerzo humano, sino de la revelación de la palabra de Dios. Es cuando la luz de Cristo ilumina las áreas más oscuras de nuestra alma que el pecado pierde fuerza. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero encontró restauración y se convirtió en una de las mayores voces de la iglesia primitiva. David cayó en un pecado grave, pero fue perdonado y llamado hombre conforme al corazón de Dios. Pablo confesó en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Aún así, fue usado de manera extraordinaria. Todos estos ejemplos nos muestran que caer no es el fin, y que la verdad de Dios puede liberarnos del ciclo repetitivo del pecado. Está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa muestra que nuestra identidad ya no está definida por el pecado, sino por la cruz. No eres solo alguien intentando dejar de pecar. Eres alguien que ya fue llamado a vivir como hijo amado de Dios. Y si la verdad nos libera, eso significa que Jesús no se aleja cuando pecamos, sino que se acerca para restaurarnos. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un patrón. Él nunca se alejó de quienes estaban en caída. Al contrario, siempre se acercó. Tocó a los leprosos, se sentó a la mesa con publicanos, defendió a la mujer adúltera y transformó la vida de Zaqueo. Está escrito en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabía de las debilidades de esas personas incluso antes de encontrarlas, pero eso no lo alejó. Y esa es la misma verdad sobre ti. Él ya conoce tus caídas, ya conoce tu lucha contra el pecado, pero aún así Él sigue llamándote. Por lo tanto, el camino no es intentar levantarse solo. El secreto no está en resistir solo, sino en caer en los brazos correctos. Porque es en los brazos de Jesús que encontramos la fuerza para levantarnos y seguir caminando. Y para que ese caminar sea real y constante, necesitamos aprender a transformar la práctica espiritual en algo diario, en un estilo de vida. La victoria sobre el pecado no sucede de un día para otro. Se construye poco a poco, en pasos diarios. Por eso la vida devocional es tan importante. No necesita ser una oración larga o una lectura extensa de la Biblia. Lo que importa es la constancia. Una oración sincera de corazón puede ser más poderosa que palabras repetidas sin fe. Está escrito en Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, cuanto más nos acercamos a Dios, menos espacio damos al pecado. Es como estar en un ambiente iluminado.
La oscuridad no puede permanecer donde hay luz. ¿Ya imaginaste cómo sería diferente tu vida si, en lugar de huir de Dios después de caer, corrieras inmediatamente hacia Él? Piensa en eso. Ese simple cambio de actitud puede ser el comienzo de una transformación completa. Y para finalizar esta conversación, quiero que guardes en el corazón una verdad poderosa. Puedes tropezar, pero eso no define quién eres en Cristo. Tu caminar no termina en la caída, sino en la decisión de levantarte. Puedes tropezar varias veces, pero si sigues volviendo a los brazos del Padre, siempre habrá esperanza. La vida cristiana no está marcada por las caídas, sino por la gracia que nos levanta cada vez. Dios no te mira con condenación, sino con amor. Él no está distante, sino cerca, listo para restaurar y renovar tu vida. Respira profundo ahora, entrega ese peso delante del Señor y decide recomenzar. Porque en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué parte de este mensaje habló más profundamente contigo? Escríbelo aquí en los comentarios. Tu respuesta puede ser el instrumento que Dios use para animar a otras personas que enfrentan las mismas luchas. Gracias por mirar. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la gracia es más grande que cualquier caída. Y nunca lo olvides, no estás solo.